Mujeres políticas en la tierra prohibida. Hoy conocemos a Nila Heredia Miranda. Nila Heredia está con nosotros. Muchas gracias por darnos su tiempo. Y queremos compartir esas vivencias que están con la política a flor de piel desde muy, digo joven, digo niña, adolescente. Joven, tal vez, desde colegio. Desde colegio, ¿por qué? Siempre vinculada a la izquierda, ¿por qué? Sí, tal vez dos razones, ¿no? Tal vez. Uno, mi papá, que fue dirigente sindical, fue perseguido, en los tiempos de los fines del 40, ¿no? 50, cuando vienen los golpes. Y bueno, la secundaria, ya diría yo soy de Uyuni, pero bueno, justamente por ser dirigente sindical, mi papá, y político, lo echaron del ferrocarriles. Y bueno, nos trasladamos acá, entonces mi vida se desarrolla en La Paz. Y en el colegio estoy hablando de la época del fines del 50, 61, yo salgo del colegio 61, bachiller. Es la época también de muchos movimientos políticos, entonces nuestros colegios, yo soy del Liceo La Paz, las secundarias tenían una actividad importante. La Federación Estudiantil de Secundaria, siempre había algunas marchas, y yo fui vicepresidente y luego presidente del colegio, ¿no? Estando en colegio, entonces pues formábamos parte de esas marchas, de toda la actividad política que había. En la época está en la época del MNR, indudablemente, del 61. Y claro, cuando ingreso a la universidad, que era muy difícil, además éramos fiscales, mujeres, etcétera, que no fue muy fácil, pero bueno, ingresamos y era el tiempo también de muchas luchas. La medicina, sí. Quería entrar en ingeniería, pero bueno, entré en. Y entonces había mucha lucha, ¿no? Porque en ese momento estaba el MNR y la Falange era la que peleaba mucho. Entonces la universidad, la Federación Universitaria Local, estaba dirigida por la Falange, es decir, entonces había un medio, digamos, de discusión fuerte. Pero obviamente yo estudiaba medicina, entonces había que estudiar, además de una familia que no me podía dar el lujo de. Pero bueno, entonces yo vivo dentro, en ese ámbito, digamos, de estudio y políticos. Usted, paréntesis, ha estado siempre vinculada a la universidad, en docencia, en liderazgo, ¿no? Sí. A lo largo de su vida. Sí, Me gustaría una apreciación en este paréntesis. El debate político que se tenía en ese momento, ¿es comparable al que se tiene hoy? No, de ninguna manera, de lejos no. No, para nada, era un debate más político, ideológico. Ya. No había un debate de administración, presupuesto, notas, imposible, así como por notas, ¿no? Imposible. Era un había debate argumento político. También, se manejaba argumento también. Justamente era argumento, ¿no es cierto? Era también la lucha universitaria, primero por mantener la autonomía como tal, porque el MNR intervino. Y cuando viene el golpe de Estado del 64, interviene la universidad, del MNR antes del golpe, interviene. Y al mismo tiempo, bueno, en esa época también había el debate del cogobierno universitario, ¿cierto? Hasta el 70, que es la revolución universitaria, no había el cogobierno que hay actualmente. Era una lógica diferente. Había, a su juicio, para mejor, para peor. Pero mejor ahora, ¿no? Es decir, se logra aquello, pero hoy yo creo que se hace mal uso no solamente de la autonomía universitaria, sino también del cogobierno. Porque la autonomía se peleó por la, digamos, libertad de pensamiento, no por hacer lo que uno quiere con su presupuesto, de ninguna manera. Y segundo, el cogobierno para que los estudiantes tuvieran la posibilidad de, digamos, trabajar, sí, claro, mediante el Consejo Universitario, digamos, orientar las políticas de tal manera
no se llegue a un tradicionalismo y digamos, a un autoritarismo docente y de autoridades, como era antes, que había ese nivel, ¿no? Entonces había un equilibrio y un foro de discusión política de altura. Bueno, dentro de este movimiento, dentro de estos años de gran debate ideológico en el país, ¿usted se suma al ELN? ¿Se suma al ELN oficialmente? Sí, claro. Es decir, cuando yo estoy todavía en la universidad, sexto curso, viene la guerrilla, bueno, no viene, sino está la guerrilla de Ñancoazú. Pero poco antes ya había un debate político intenso, intensísimo. ¿Por qué? Porque se había dado el golpe de Estado, estaba Barrientos, y Barrientos hace un gobierno junto con la Falange y con la derecha del MNR y la Falange. Entonces los compañeros, vamos a decir, esta corriente falangista que era contraria al gobierno, entonces se pone a su lado y entonces no genera una situación muy complicada. Entonces ahí, digamos, como que crece el debate de la izquierda en oposición, ¿no es cierto? Y es un foro de debate muy importante que nos ha servido a todos, porque eran asambleas muy importantes, habían dirigentes excepcionales. De tal manera que cuando estalla la guerrilla ya había mucha historia acá, pues estaba el golpe del 64, había habido, ¿qué se llama?, las masacres mineras, el 65 hay varias masacres mineras. Barrientos entra a desarmar a las milicias mineras utilizando grupos campesinos, hace un acuerdo con el sector de los campesinos y claro, y entonces la guerrilla del Che como que viene en un momento de gran envergadura. Entonces la masacre de San Juan marca una antes y un después. Claro, marca un tema, pero así central, ¿no? Porque realmente era terrible eso, que nos lleva también a movilizarnos todos en el afán de ayudar a la guerrilla también, porque bueno, hay toda una historia ahí. Bueno. Entonces, eso marca, y yo me sumo al ELN. Un ELN que en ese momento tenía un norte, pero después se ve quebrado, después se ve... No, lo que pasa es que el Che era el Che. Entonces, el Ejército de Liberación Nacional que él forma, el ELN, a la muerte del Che queda un grupo pequeño. Ya. ¿Verdad que Sinti es un grupo pequeño? Porque el Partido Comunista toma una actitud, digamos que de alguna manera se divide. El Partido Comunista de Monge, etcétera, lleva en su posición en el discurso de que estaba equivocado el Che, el PS chino también lo mismo, y los trotskistas que obviamente critican a medio mundo y no hacen nada. Entonces, claro, están en esa línea. Entonces la muerte del Che es un golpe fuerte y mucha gente, muchos de los que iban a entrar a reforzar se quedan afuera. Entonces había gente afuera. Y Inti felizmente logra evadir el cerco y después de 3 meses, 4 meses recién sale afuera. O sea, no, estaba acá, estaba en Bolivia. Estaba aquí. Ahora, viendo en el tiempo, ¿el Che estaba en lo correcto? ¿El Che se equivocó? ¿Cuál es su lectura histórica? No, estaba en lo correcto. Lo que pasó fue que los hechos se precipitaron. Hubieron algunos errores en el ámbito es la versión que tenemos, ¿no es cierto? Que tenemos, no solamente es mía, sino han habido algunos errores en el ámbito, digamos, primero, el haber confiado demasiado en el Partido Comunista boliviano, porque digamos, el partido de acá que le iba a dar el insumo, ¿no es verdad? No iban a aparecer como 10 que venían a hacer algo. No, tenía el acuerdo con el Partido Comunista, el PS chino, el PSML, también dijo que sí y luego apareció fuera, pero evidentemente, ¿no? Entonces el PRIN también estuvo por ahí. Entonces, ¿el Che fue traicionado? ¿O se le hizo un cerco? Ha habido traición del PC, del Partido Comunista, por lo menos de esas direcciones, porque no todos los militantes, porque entonces cuando termina y lo matan al Che,
hay gente del del Partido Comunista que ayudaba a aquello, pero al mismo tiempo fue parte de la gente que cobijó y que condujo, ¿no sé, a los cubanos que pudieron salir, a los 3 compañeros cubanos que salieron, y los 2 que quedaron, Inti y Darío, salen después de manera clandestina, porque él estaba muy seguro del Partido Comunista de acá, y estaba muy seguro de que el tiempo le iba a dar tiempo. Entonces, cuando cae la casa de Calamina, cuando les toma la casa, ahí encuentran muchas fotos y mucha documentación. Entonces, ese es el hilo. Ese es el hilo que marca y que precipita las acciones en Ñancahuazú, ¿no? Entonces fue muy rápido y el PC como que aparece, ¿no?, retirándose ahí y dejándolo al descubierto. Entonces, pensamos que ha habido errores de parte del Che, que tal vez debió ser más astuto en ubicar, a ver cuál era realmente la realidad y hasta dónde iba a ir. Ahora, que la población campesina, que de acuerdo a la historia pareciera que era contraria, etc., y no es cierto. O sea, todo el trabajo que se ha hecho últimamente es interesante, como la gente obviamente estaba tan presionada que no podían hablar. Ahora, hay grandes historiadores que cuestionan el que el Che haya venido a Bolivia, donde había tenido lugar una reforma agraria, y haya ofrecido, aparte de los campesinos, tierra, ¿no? Pero la historia no era solo Bolivia, o sea, era tener una base de expansión que irradiara también y articulara las guerrillas del Perú, de la Argentina, etc. Como tal, el Perú ya tenía armado y estaban esperándolo allá. Y por eso es que vienen los 3 peruanos y terminan quedándose en Ñancahuazú, porque tenían armada en el Perú. Entonces, no es que vino ahí solito, no, había una articulación, ¿no?, que importante. Momento, claro. Ahora, usted como parte del ELN, ¿qué papel jugó en ese momento? No, en ese momento yo no estaba, era muy complicado, era totalmente clandestino, sino que cuando ya sale, yo casualmente lo vi al Che, casualmente. ¿Habló con él? Fue muy casual, porque yo siempre asistía donde una compañera estaba así, y estaba ahí un grupo que ni sabía yo quién era. Entonces después cuando, pero sí está, claro, entonces nosotros diríamos, pero sí lo hemos visto. Bueno, sino que ya cuando termina, bueno, la guerrilla y sale Inti, e Inti comienza a articular, ahí sí yo me digo al ELN. ¿En algún momento también usted se alinea con el Partido Comunista? No, nunca. Nunca. Porque hay mucha gente que le cuestiona y dice cómo, siendo parte del ELN, se acerca al Partido Comunista. No, nunca. Hemos sido muy enemigos. Hasta hoy. Hasta hoy. Hay historias, ¿no? Hay compañeros comunistas que hay también, por supuesto. No, claro. Hablemos de un periodo que ha sido muy marcado cuando la detienen. Estamos saltando en el tiempo, estamos entrando a la década de los años 70. Lo que pasa es que como Ejército de Liberación Nacional viene el golpe de Banzer y nosotros decidimos no salir de Bolivia, quedarnos. Cuando dice nosotros, estamos hablando de cuánta gente, claro, los helenes. Pero ¿cuánta gente ya estaba en ese momento? Se habla de unos... No sabría decirle, porque éramos clandestinos. Sí, por lo menos. Por lo menos. Por lo menos, claro. Entonces decidimos quedarnos y no salir, dar la pelea acá. Se forma el Frente Revolucionario Antiimperialista afuera y aquí nosotros comenzamos a trabajar. Y en marzo del 72, claro, o sea, nosotros aguantamos desde agosto hasta marzo del 72, que cayeron presos algunos compañeros, ¿cierto? Compañeros. Pero el marzo del 72 cae un ex compañero que canta, lo han debido pegar para que no hable. Okay. Canta tanto que realmente vendió todo. Y esa misma noche cayeron muchas cosas y comenzaron a perseguirnos. Muchísimo. Y aguantamos hasta mayo. O sea, fue una persecución terrible. Entonces salimos clandestinos, porque nosotros decidimos no asilarnos,
salimos clandestinos. Pero no era más peligroso sabiendo que peligroso. En toda la región había un clima político absolutamente no, porque radical, ¿no? En Chile estaba Allende, claro, pero, y en el Perú estaba Velasco Alvarado. Pero tienes periodos muy cortos, ¿no?, de permanencia de estos gobiernos. Sí, pero estaba todavía, el 72 seguía Allende, era realmente era socialista, y Velasco Alvarado estaba con una revolución popular, populista, amigable, y aquí estamos muy cerca. No era tanto sino que las embajadas estaban rodeadas por el ejército, no se podía entrar, no se podía entrar, pero ya pues, estamos hablando marzo, abril, y ya pues estaban copadas, ¿no? Entonces, bueno, logramos salir, ni me pregunte porque logramos salir, ¿no? Logramos salir y Chile nos dio una cabida. Y en ese tiempo, pues la persecución era grande, logran fugar a algunos compañeros estando presos en casas de seguridad, logran fugar. Y es ahí como, por ejemplo, toman la embajada peruana y se entran, y los policías no sabían qué había pasado, entran. Y como que, así como anécdota, 2 o 3 policías que cuidaban la casa de seguridad terminan asilándose porque los iban a matar a los policías. Porque habían permitido eso. Claro, ahora, lo mismo que fue la fuga de Cuatro. ¿Usted vuelve cuándo? Porque es detenida en Cochabamba el 76. No, yo era de contacto, entonces varias veces he entrado, entonces me detiene. Yo cuando volvimos el 75, el 76, ya estábamos acá trabajando nuevamente, ya habíamos vuelto, muchos, estábamos armados, se armó. Y el 76, claro, me detienen en Cochabamba. Ahora, ¿ahí la torturan por primera vez? Sí, claro, no era fácil con nosotros, no era fácil. Claro, pero ha tenido que ser tan brutal. Era fuerte. Que se llega a presentar una denuncia en contra del Estado boliviano. Sí. Después. Mientras tanto, tenían miedo todos. Era fuerte. ¿Cómo se recupera ese golpe? ¿Cómo se recupera ese golpe emocional a esa violencia tan grande? Es difícil, yo no lo cuento por eso. No, y respetamos plenamente. No lo cuento por eso, es muy duro eso, muy fuerte. Y los helenos nos tenían marcados. Ya habían muerto varios, han muerto en tortura algunos compañeros, en tortura. Entonces no es fácil. No, nos imaginamos, y entendemos que también se lo detiene a su esposo. A mi compañero sí, lo detienen, lo buscaba muchísimo, él lo buscaba muchísimo y lo detienen en septiembre. A mí me detuvieron en abril, 2 de abril, y a Gerardo Luis Stamponi lo detienen en septiembre, lo persiguieron muchísimo. Y bueno, argentino, y lo entregan a la Argentina y está desaparecido, ¿no? ¿Por qué sigue en la actividad política? Después de una experiencia tan fuerte. Sería una barbaridad, dejar de luchar. No es un tema pasajero, es decir, uno tiene principios, y los principios no se transan. No se transan los principios, ¿no? Entonces, excepto que uno está tan errada, y no está errada. Yo haría lo mismo. Hoy haría lo mismo. Obviamente no haría algunas cositas que han fallado, ¿no? pero pensaría mejor. Pero haría lo mismo, es decir, claro, no arriesgaría esto, no arriesgaría lo otro. Ojalá fuera así tan suma resta, ¿no? No, claro, es vida, es experiencia de vida. No es eso. Nila Heredia ha luchado toda su vida, ¿por qué? No, por la igualdad de la gente, porque tenga todo el mundo las mismas condiciones, las mismas posibilidades, el mismo piso. O sea, no tiene por qué haber tanta pobreza, tanta exclusión, tanta rabia por el otro. ¿Cómo es eso de tener cosas o formas de actuar de manera tan absurda, y que está mostrando cuál es el nivel de exclusión que hasta ahora tenemos? Yo le tengo bronca a
avance, a todos les tengo bronca. Una cosa es la bronca política, por estas razones, a tener una bronca porque, no sé. Ese sentido de búsqueda de justicia, de búsqueda de igualdad. De equidad, de igualdad. ¿Se ha plasmado en toda el área de la medicina? ¿Usted ha podido plasmarlo ahí? Hemos tratado de hacerlo, ¿verdad? Hoy tanto se discute, por ejemplo, una mínima base de derecho está que todo el mundo tenga acceso a la salud. Y por eso se trabajó muchísimo por el Sistema Único de Salud. El SUS. El SUS, ¿no? Y que ha sido una pelea desde el primer día en que yo estuve en el ministerio y antes. Si ustedes ven cuál ha sido el plan, porque yo estuve en el Servicio Departamental de Salud y ahí empezamos con la base del Sistema Universal de Salud. Y ahí ya planteamos, inclusive el primer decreto que salió fue el 31 de diciembre del 2006, un decreto con el Seguro Universal de Salud, que no se ha cumplido. No. Y después fuimos peleando por el Sistema Único de Salud. Ahí se movió muchísimos intereses contrarios. ¿Por qué? Y movieron absurdos, porque, ¿qué le voy a decir? Tan absurdos que, bueno, la Seguridad Social y la Central Obrera, sobre todo los trabajadores de la Seguridad Social, gran movilización, y convencieron a la Central Obrera que lo que queríamos era agarrarnos el dinero de la Caja Nacional. De las cajas. Era mentira, o sea, nunca se pensó aquello, sería un absurdo. No, y entonces movieron, hicieron huelgas, que el seguro universitario, qué sé yo, hicieron huelgas de manera absurda, hasta ahora que, bueno, apenas se hicieron varias cosas, ¿no? Se hicieron programas, se logró... Lo que pasa es que tenemos índices, por ejemplo, de maternidad materno-infantil, espantosos. Mortalidad materno-infantil. Se ha logrado bajar de Haití, pero igual estamos después de Haití. Sí. Tenemos, la pandemia ha desnudado la fragilidad de nuestro sistema de salud. Entonces la pregunta es... Sí. Usted que ha sido ministra del área, usted que ha estado en el CEDES, usted que ha intervenido cajas y otros, sí. La pregunta es, ¿por qué no puede funcionar un sistema de salud? Porque yo diría que hay una estructura en la lógica si es salud muy elitaria, ¿no? Es decir, hay una lógica elitaria. Primero, los seguros se creen superiores ¿no? al sistema público, cosa que no es cierto. Segundo, en la lógica, el trabajador en salud no es lo mismo, digamos, tan uniforme como el trabajador en magisterio. En salud usted tiene un grupo de especialistas que se creen superiores al médico general, y el médico general de la ciudad se cree superior al médico general del área rural, y que si la enfermera, es decir, hay estratos, lastimosamente, y esos estratos no quieren sacrificarse, es decir, ¿no? ¿Cómo que van a trabajar más de 6 horas? ¿Cómo que van a trabajar así de absurdos? Entonces, si el personal profesional utiliza el medio de estar en discrepancia con una política para justificar el no avance, entonces a mí me da pena. Yo puedo estar de acuerdo, yo he sido presidente del Colegio Médico, pero jamás hemos peleado por una lógica de comodidades. Siempre hemos peleado como Colegio Médico el Sistema Universal de Salud, porque sabemos cómo ocurre. Pero bueno, entonces luego se utiliza para justificar, digamos, posiciones ya políticas, ni siquiera sanitarias. Bajo este camino estamos condenados al despeñadero. No, depende de que el pueblo se organice, pero se organice de tal manera que la participación en salud, en educación, etcétera, sea suficiente. Por ejemplo, cuando se trabajó la Asamblea Constituyente, nosotros desde el Ministerio organizamos las asambleas en salud preconstituyentes, las preconstituyentes en salud. Ya teníamos una política sanitaria, digamos, un borrador, vamos a decir, de la política sanitaria. Pero ya en el debate fue muy interesante, porque ¿qué decían los médicos? Ellos van a decidir qué se tiene que hacer en salud? Nosotros sabemos. Sí, no, señor, la salud es de la gente.
La gente sabe qué es lo que necesita. El sector profesional es técnico, ¿no? Entonces, yo sé qué es lo que necesito, ¿no? Entonces fue un debate muy interesante, digamos, con mucho respeto, pero muy interesante, desde decirle, pero doctorcito, cuando yo voy a tu consulta ni siquiera me hablas, no me preguntes, ¿no? O por qué no para decir algo, ¿por qué se ha cerrado pues el hospital, que ha sido en tal hora cuando no los necesitaba? Digamos, cosas del cotidiano. Lo que tiene la Constitución Política del Estado en salud es el fruto de ese trabajo. De ese trabajo. Por tanto, lo que dice allá es trabajo de la población. ¿Cómo logramos, a través de todos estos insumos, poder cambiar la salud, el sistema de salud? Por eso, o sea, la población organizada tiene que mantener un nivel de organización que permita cogestionar. O sea, en la política de salud está el modelo de atención y el modelo de gestión. Y en el modelo de gestión está la cogestión, ¿cierto? O sea, que se realiza fundamentalmente en los municipios pequeños. Ahora, ¿qué hay de formaciones? Las hay, pues, ¿no? Hay municipios que no gastan, o sea, a ver, por ley... El municipio tiene que lograr una inversión alta. Por ley, el Estado concede X monto de dinero a los municipios. X monto, no me acuerdo cuánto es, del TGN, vaya. Y de ese monto, el 15% tiene que ir a salud. Cerremos esta parte de salud. Vayámonos a la presidencia de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, ASOFAM, y Mártires de la Liberación Nacional de Bolivia. Usted llega a dirigir esta institución donde hay decenas de demandas de familiares que no saben de sus seres queridos. Sí, la asociación se formó ya antes, o sea, fines del 70, 78 cuando volvemos, 78, 79, pero se comienza a tener una estructura mejor el 82, pero ya antes habíamos intervenido. El 82, como se constituye ya, ¿no? Desde el 82 y se hace la primera investigación gracias al presidente Siles Suárez, que constituye un comité, una comisión, no me acuerdo, de investigación respecto a los desaparecidos. Pero ya como asociación se organiza. Entonces no sabíamos de dónde estaban los desaparecidos y además por qué los mataron, ¿no es verdad? O sea, te recuerda que hay el juicio de responsabilidades Avancer, 79, viene el golpe de Natush Bush y en realidad no solamente es la salida del señor Guevara de la presidencia, sino además hay un condicionamiento y se cierran obrados. Se cierran obrados y de ahí que se archiva toda la documentación del juicio de responsabilidades. Toda esa documentación es robada por Arce Gómez, cuando asalta el Ministerio de Gobierno y se lleva toda la documentación de la vicepresidencia, donde está el archivo de la Asamblea Legislativa. Todo eso asalta y se lo llevan. Por tanto, no hay documentación de esa época, ni del juicio. ¿La destruye? ¿La archivan? ¿Qué información tiene usted? Fue perdido, se desapareció totalmente porque se llevó a segunda de inteligencia, al ejército. Desaparecido hasta ahora. Pero bueno, se logró encontrar algunas cosas, bastantes, últimamente, con la Comisión de la Verdad. Con la Comisión de la Verdad. Sí. Que está ahí todavía que no hemos logrado sacar porque vino el golpe. Pero ¿habrá justicia? Tiene que haber justicia, pues, ¿no? Tiene que haber justicia. Es un tema de obligación y de responsabilidad del Estado. No es un tema, digamos, de que, venganza. Es de justicia. No solamente para explicarnos qué ha pasado, porque es el Estado, sino también para informar a la gente y que no vuelva a ocurrir. Entonces, claro, si no se hace justicia, entonces todo el mundo
Hay impunidad. Hay impunidad, ¿no es verdad? Y el señor Banzer se ha muerto impune. García Mesa se ha muerto con parte de la sanción, pero por ejemplo, con García Mesa, Arce Gómez, no se ha trabajado el tema de los desaparecidos. No. Solamente en el ámbito de derechos humanos se ha tocado el tema de la calle Harrington, pero no hay la investigación de los desaparecidos de esa época. Claro, adquiere notoriedad Quiroga Santa Cruz y de tiempo en tiempo los medios van jalando esa investigación, pero no se sabe de los otros, ¿no? Entonces todos tienen la misma magnitud de la agresividad y de la violación de la integridad de toda la gente, ¿no? Entonces, claro, si no se hace justicia, entonces quedan impunes, totalmente. Y esa es parte de la historia, entonces se termina siendo natural. Dígame, ¿cuántas masacres mineras han habido? La gente sabe, ya nos hemos olvidado y solamente la de San Juan parece que fue la única. No, son varias. Entonces, por eso es que como Comisión de la Verdad nosotros hemos exigido dentro de las recomendaciones, que son ley, la Casa de la Memoria, y que hayan más casas de la memoria donde primero se completa la investigación, que no hemos logrado completar porque es demasiado material. Se completa la investigación, se haga los juicios que correspondan, ¿no es verdad? Se explique a la población, se explique a la gente, y al mismo tiempo se eduque y se ponga sobre el tapete de la historia lo que ha pasado en la historia de Bolivia. Primero que tenemos derecho todos, y el Estado tiene obligación, cualquiera sea el gobernante de hoy o de mañana, tiene la obligación de rendir cuentas a la población y a los familiares, pues, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y también generar la certeza de que uno puede tener libertad de conciencia, libertad de expresión. Y que no ocurra nunca más. O sea, no, hay cosas que hoy se están debatiendo como cosas así de última, pero sin embargo es la misma forma, porque muchos del golpe, dígame que no sea golpe último, han estado pues los militares retirados que han sido formado parte del Banzer. Es muy potente lo que me está diciendo. Pero claro, son los mismos. Pregunte nomás, ¿dónde está el padre de Camacho? ¿Quién era? ¿Dónde intervenía el señor? Por favor, ¿no? Entonces no puede ser, ¿no? Si cada uno tiene derecho a pensar, pero al mismo tiempo el Estado tiene obligación de evitar que ocurra esta situación. Sí. Si hablamos de números a grandes rasgos en la memoria que se ha presentado últimamente, ¿estamos hablando de cuántos desaparecidos? Ahorita no me acuerdo, pero son más de 60 de los que no se sabe que ha ocurrido, ¿no? Uh-huh. ¿Hay plazos que se establecen para que el Estado boliviano continúe con las investigaciones y los procesos? ¿Y apertura de procesos? No hay plazos fijos, pero tiene obligaciones internacionales. Por ejemplo, tanto las Naciones Unidas en su Comisión de Derechos Humanos, que ya está exigiendo desde hace mucho explicaciones, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha estado esperando, y Bolivia ha presentado entre su informe el trabajo de la Comisión de la Verdad. Una vez que hemos entregado, así sea incompleto, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de la Comisión? Es continuar la investigación, es hacer los procesos judiciales, terminar los procesos, ¿no es cierto? Son como 40 recomendaciones que hemos hecho. Entonces, ya pues, a nivel internacional, ¿qué están haciendo? Ya estas son las recomendaciones y cuánto se ha avanzado, ¿cierto? Ahora, usted también ha sido presidenta de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Detenidos Desaparecidos. Estamos hablando de la FEDEFAM. ¿La situación es prácticamente la misma? ¿O hay países que han podido avanzar más en cuanto a investigaciones? Argentina es pues la que más ha avanzado. Pero en el caso argentino, el número de desaparecidos, la forma de apropiación de niños, los niños desaparecidos, etcétera, que le dan una característica muy particular, muy dura,
Al mismo tiempo, la decisión del presidente Kirchner y de la presidenta Cristina Fernández ha sido decisivo para llevar adelante los juicios, porque cuando se produce el cambio de dictadura a democracia, entonces ahí el ejército estaba pues muy apertrechado, pero al mismo tiempo sin saber qué había. Entonces cuando entra Cámpora, hay todo un problema y bueno, vienen las elecciones, Cámpora, claro. Bueno, entonces ya Menem, cuando ingresa Menem, que había una tensión, porque justamente como se empieza a hacer los procesos y al mismo tiempo la recuperación de algunos niños, que ciertamente uno de los primeros es una niña que fue desaparecida acá, ¿no es cierto? Que le entregan de acá, que fue muy duro aquello. Entonces, ahí se subleva un grupo del ejército argentino, los caras pintadas. Los caras pintadas, sí. Y Menem retrocede y dicta una norma, una ley del punto final, por el cual se levanta y se perdona todo y ocurre que no ha habido nada, ¿no? Grave. Claro, pero ahí tienes, qué sé yo, agrupaciones civiles muy importantes, las Madres de Mayo y otras agrupaciones que han persistido en su reclamo. Gracias a ellas y todo aquello, entonces se logró avanzar y derogar esa norma que fue dictada por Menem. Más o menos paralelamente se producen otros problemas en el Uruguay, y el Uruguay también trata con el nombre de obediencia, la ley de la obediencia, por el cual todo el mundo dice, bueno, yo he agredido porque era el mando, porque me han mandado, ¿no? Entonces entonces hay que buscar quién, entonces nadie es culpable, entonces dicta la ley de la obediencia por el cual nadie es culpable. Entonces la lucha de los familiares logra modificar esas normas. Entonces felizmente ya con Kirchner se producen una cantidad, hay más de 400 juicios, hay muchos que están presos en la Argentina de los agresores, ¿no? Volviendo al país, ¿aquí ha faltado voluntad política? Sí, totalmente, o sea, excepto lo de García Mesa. ¿Por qué? ¿Por temor al poder militar o por...? No sabría decirle, pero hasta ahora, que yo sepa, no hay un solo juicio. Por ejemplo, el de José Carlos Trujillo, que ha sido presentada a la Corte Interamericana, luego después presentó Ibsen, pero José Carlos Trujillo con doña Gladys Orosa pierde el Estado, por tanto tiene que pagar, pero además el proceso. Hasta ahora no se ha terminado el proceso, hasta ahora. Y eso está en Santa Cruz, ha dado la vuelta, qué sé yo. Mire, hasta ahora no se ha terminado el proceso. ¿Cuántos años han? Van a ir a 20 años. Claro. Entonces no puede ser. Y esa es una decisión del Poder Judicial, pues. Y la orden para desclasificar información o recuperar toda la información que pueda haber en cuarteles, ¿no? Claro, se dio la orden, pero a ver si cumplían los militares. Cuando se formó la Comisión de la Verdad, al día siguiente nos invitaron el alto mando, qué sé yo, al Estado Mayor, y fuimos, al día siguiente fue muy digamos, muy simbólico, curioso. Era nomás como yo entré ahí recordando, y entonces fue muy simbólico aquello, y bueno, nos recibieron muy amables, qué sé yo, y nos dijeron que estaba a disposición nuestra todo. Evidentemente fue aquello. Nos mostraron incluso el lugar donde está el archivo, pero son miles de archivos, o sea, ¿cuál va a buscar? Son miles de archivos, obviamente que hay de todo ahí, de los archivos de la Guerra del Pacífico, del Chaco, qué sé yo, no, obviamente no nos iba a mostrar lo que... Además, no tenía sentido ir a pedir algo sin saber qué. ¿Qué se quería buscar? Además, si usted tiene 1000 archivos, no va a estudiar los 1000 archivos, no tiene que saber qué, ¿no es verdad? Ubicar, tener una idea hacia por dónde ir y qué buscar. Porque cada archivo pueden haber, ¿cuántos? No, pues era imposible. Ahora, entonces se tuvo que trabajar todo un esquema, el equipo fue muy bueno con el que trabajamos, un esquema, y luego se pidió que se nos deje entrar.
fueron muy reticentes. Finalmente, tal vez unos 4 o 6 meses antes, digamos como que en febrero del 19, como febrero, marzo del 19 probablemente, admitieron el ingreso, espero no equivocarme, creo que eran de 2 solamente, a ver los archivos. Ya más o menos con un esquema, entonces entraban y no podían llevar... ¿cámaras? Sí, una cámara, pero bien requisada, pero ¿cómo va a fotocopiar? Tiene que ver, porque no sé, tenía que fotocopiar. Entonces no dejaron entrar nada, era de un tiempo limitado, y no todos los días. Bueno, pero de ahí podemos sacar que hay documentación. Claro, entonces, ¿qué hizo el equipo? Sacar con su cámara y con su tablet, pero ¿cómo va a sacar miles de hojas? No puede. Pero con todo, hay una recomendación, hay 40 puntos que en algún momento el Estado boliviano debe cumplir. No, el equipo fue muy bueno, el equipo que trabajó. Ciertamente no es posible indicar, pero a ver, se tocó 2 fuentes también. Uno, entrevistas con el señor Arce Gómez, una persona muy inteligente que conocía muchísimo, y que dio alguna pista, sin haberla hecho directa, ¿no? Dio alguna pista, ¿cierto? Y entonces con esa pista los que entraron, que luego nosotros logramos reunirnos con el alto mando, después para por favor que nos dejen entrar más tiempo, porque hubo un tiempo en que suspendieron. Bueno, les permitieron entrar a 4 creo, y bueno, entonces por lo menos contable, no sé, y creo que llevaron algún equipo. Y con algún dato de este señor Arce Gómez y con alguna gente dentro de allá, se logró encontrar los archivos en otro lado y que estaban bastante maltrechos. Pero gracias a los datos que hubo indirectamente, ellos se movieron mucho, entonces se ha encontrado. Se han sacado muchas evidencias, pero en fotografía no sé cómo lo han hecho, lo han escaneado, pero queda una cantidad de material. Pero hay, o sea, es evidente que hay. Esa es la buena noticia, material. Digamos, en aras a que en algún momento haya justicia. Es la única comisión, la única en toda Latinoamérica que ha logrado ha logrado captar material del ejército, de Segunda de Inteligencia. Bueno, es una noticia muy importante en todo caso. La única. En todo caso. Doctora, en todo este trayecto usted ha tenido chance de ser protagonista y también caminar tramos con otras mujeres. Sí, el ciclo de entrevistas se llama La mujer política en la tierra prohibida. La pregunta es obvia. ¿Es tierra prohibida? Por lo menos en el Ejército de Liberación Nacional no tuvimos ese problema. No es que eran unos santos los compañeros, obviamente, ¿no? Obviamente hay siempre tendencias, ¿no? Así entre bromas y todo aquello, pero no hubo ese nivel, digamos, de discriminación, no hubo, felizmente. Pero evidentemente en toda la gestión que yo pública y que he hecho en varias partes, siempre ha habido algún tipo así, digamos, de tendencia a que se meten, ¿no? A que están. Desde empezar, cuando yo fui estudiante y concursé por una ayudantía que en ese momento era muy dura, que era la anatomía. Entonces yo he sido ayudante de anatomía y docente, la única docente mujer durante años. Mucho tiempo. ¿Y por qué se mete? Después, claro, se me ocurrió ser cirujano. Entonces, entonces ¿cómo una mujer cirujana? ¿Y por qué se mete? ¿Cómo que una mujer siempre era hora de varones? Pero bueno, hoy veo felizmente muchas mujeres cirujanos y qué sé yo, ¿sabes? No había. Entonces, viendo a su alrededor, ¿valió la pena? ¿El sacrificio? Sí, valió muchísimo. ¿Se siente contento? Muchísimo. Sí, crecí mucho. Fue duro, evidentemente, ¿no? La represión es dura para los compañeros también. Pero bueno, siempre utilizan suponen, ¿no es cierto?, el nivel de debilidad que tienen las mujeres, ¿no? Pero hay que saber utilizar también la debilidad, pues, para ser superiores. Sí, es difícil.
Evidentemente, las compañeras han tenido también dificultades muchas veces, ¿no? Pero ahí estamos. ¿Y cuáles son sus desafíos ahora? ¿Ahora? Bueno, ahorita estoy en la caja petrolera, bueno, apoyando aquí. ¿Y está dando cátedra? No, ya me jubilas. No, está bien que entre la gente joven. ¿Está escribiendo? Sí. Vamos a esperar esa publicación. Un gusto. Muchas gracias. No, a usted la gracias. Nila Heredia Miranda, Mujeres Políticas en la Tierra Prohibida.